Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 13 curiosidades aterradoras del Halloween y Día de Muertos. Rituales, espíritus y verdades ocultas. El dulce como protección mágica. En el folclore celta, el azúcar tenía un poder sobrenatural. Se pensaba que su dulzura agradaba a los espíritus y los mantenía tranquilos durante la noche de Samhain. Por eso, dejar dulces en la puerta o entregarlos a quienes tocaban el umbral era considerado un acto de protección espiritual. El problema era que, según los antiguos, si el dulce no era ofrecido con sinceridad, el espíritu podía interpretarlo como burla. De ahí nacen las leyendas de los dulces malditos, dulces que al ser comidos provocaban visiones, alucinaciones o incluso la sensación de ser observado. Hasta hoy, en algunos pueblos de Irlanda y Escocia, los ancianos dicen que jamás debes probar el primer dulce de Halloween, pues puede estar marcado por el espíritu que lo reclamó primero. 2. Los trucos que cruzaron el océano. La venganza de los muertos olvidados. Cuando los colonos europeos llevaron sus costumbres a América, los pueblos originarios notaron algo siniestro en esa tradición de pedir ofrendas. En muchas tribus nativas existía la creencia de que, cuando un espíritu era olvidado por su familia, regresaba buscando atención, provocando enfermedades o accidentes. Así, el truco se fusionó con la idea de la venganza de los muertos olvidados. Los inmigrantes adoptaron esta superstición sin saberlo y comenzaron a dejar comida o caramelos en las puertas para aplacar a los espíritus que vagaban entre ambos mundos. Y aunque hoy parece un juego inocente, hay quienes creen que, si una casa no participa en el truco o trato, los muertos la marcan como una morada sin respeto por los difuntos y que su suerte se quiebra hasta el siguiente Halloween. 3. La Noche de las Brujas era un llamado a los espíritus antiguos. Mucho antes de que el Halloween se volviera una fiesta de disfraces, la Noche de Brujas era una ceremonia pagana de invocación. Una noche en la que las brujas se reunían para honrar a los antiguos dioses de la oscuridad y la naturaleza. Los rituales se realizaban en bosques o colinas donde se encendían hogueras en forma de círculo, representando la conexión entre los mundos. Según los textos del siglo XIII, las brujas danzaban alrededor del fuego pronunciando palabras que no debían ser dichas por humanos. Aquellas palabras, decían, abrían portales entre la tierra y el inframundo. Durante unas horas, los vivos y los muertos podían coexistir, pero si una de esas brujas perdía la concentración o rompía el círculo, el portal no se cerraba. Se creía que esa era la razón de los extraños sucesos que ocurrían al amanecer del 31 de octubre. Animales muertos, cosechas podridas o personas que despertaban con marcas en el cuerpo. 4. Las escobas eran instrumentos de vuelo y de muerte. El mito de las brujas volando en escobas tiene un origen inquietante. En la Edad Media, las brujas elaboraban un ungüento con hierbas alucinógenas, como la belladona y el estramonio, que producían visiones de vuelo y contacto con espíritus. Pero el detalle aterrador es cómo lo aplicaban. El ungüento debía ser absorbido por la piel en zonas sensibles del cuerpo, y para hacerlo usaban el mango de una escoba. Así, la imagen de la bruja volando era en realidad una experiencia espiritual de trance, donde su mente viajaba mientras su cuerpo quedaba inmóvil. Los inquisidores que hallaban los cuerpos de estas mujeres cubiertos en sustancias verdes o negras creían que habían hecho un pacto con el demonio y las condenaban sin comprender que lo que habían visto era un vuelo del alma. Algunas leyendas incluso aseguran que si una bruja muere mientras está en vuelo, su espíritu nunca regresa, quedando atrapado para siempre entre los cielos y la tierra. 5. La luna de Halloween y el eclipse de las almas. Los antiguos druidas creían que, si durante la noche de brujas coincidía la luna llena con un eclipse, se abría un evento cósmico llamado eclipse de las almas. Durante ese fenómeno, la luna perdía su luz porque las almas errantes se alimentaban de ella, robando su brillo para regresar momentáneamente a la tierra. Los animales enloquecían, las sombras se movían por cuenta propia, y los relojes se detenían justo a medianoche. Los aldeanos apagaban todas las luces, porque se decía que si una de esas almas encontraba un resplandor, la seguiría hasta la casa.
Aunque hoy la ciencia explica los eclipses, muchos ocultistas modernos afirman que en esos momentos el velo entre mundos es tan delgado que incluso un pensamiento de miedo puede invocar algo que no siempre se va con la salida del sol. 6. El aquelarre de medianoche y las marcas del diablo. La noche de brujas era el momento elegido por los aquelarres, reuniones de brujas, para renovar sus pactos con las fuerzas oscuras. Según los testimonios de juicios inquisitoriales, las brujas se reunían en montes o ruinas antiguas y ofrecían sangre, cabellos o fragmentos de sus ropas al Señor de la Noche. Después del ritual, cada una debía recibir una marca para sellar el trato, una pequeña herida o quemadura que al día siguiente no sangraba ni dolía. Los inquisidores aseguraban que esas marcas eran besos del diablo, pero los aldeanos contaban algo más siniestro. Quien encontraba una de esas marcas en su propio cuerpo, aunque no fuera bruja, había sido elegido para servir al aquelarre la próxima noche de brujas. Y si se negaba, su alma simplemente desaparecía al sonar las 12 campanadas. 7. Los gatos negros y los guardianes del umbral. En la antigüedad, los gatos negros no eran símbolo de mala suerte, sino protectores contra los espíritus malignos. Las brujas los usaban como guardianes porque creían que sus ojos podían ver lo que ningún humano debía ver, los muertos que caminaban entre los vivos. Sin embargo, durante la cristianización de Europa, se difundió la idea de que las brujas se transformaban en gatos para escapar de la hoguera. Esto dio origen a una creencia macabra, que matar a un gato negro durante la noche de brujas liberaba el alma de una bruja condenada, y que su espíritu vagaba por el pueblo buscando venganza. Hay crónicas del siglo XV que cuentan cómo, después de esas matanzas, los aldeanos escuchaban maullidos humanos en los techos, y sus sombras parecían moverse solas al pasar frente a la luna. Desde entonces, los gatos negros quedaron ligados para siempre a la noche de brujas, guardianes de la oscuridad y testigos del miedo. 8. El Día de Muertos no celebra la vida, sino el regreso de la muerte. Aunque hoy se percibe como una fiesta colorida, el Día de Muertos tiene un trasfondo mucho más oscuro. No es una conmemoración de la vida, sino una bienvenida a la muerte. En la cosmovisión mexica, el 1 y 2 de noviembre eran los días en que Mictlantecutli y Mictecacihuatl, los señores del inframundo, abrían las puertas del Mictlán para permitir que los muertos visitaran a sus familias. Durante esas 48 horas, el mundo de los vivos y el de los difuntos coexistían, y cualquier desequilibrio, una vela apagada, una ofrenda incompleta o una oración no dicha, podía romper el orden. Los antiguos creían que si un muerto encontraba su altar vacío, no regresaría solo, sino acompañado por otros espíritus hambrientos, y su venganza sería silenciosa, enfermedades, pesadillas y sombras que susurraban nombres por las noches. 9. Las velas son guías, pero también puertas abiertas. Cada vela del altar tiene una función específica, guiar el alma del difunto hacia su hogar. Pero, según las creencias más antiguas, esas llamas no solo iluminan el camino, también mantienen el portal abierto entre ambos mundos. Por eso, si una vela se apaga antes de tiempo, significa que otro espíritu ha cruzado por error, uno que no fue invitado. En pueblos del sur de México, todavía se dice que cuando una llama parpadea sin razón, el alma del muerto está presente, y si la vela cae, es porque algo oscuro intenta pasar detrás de ella. Por eso los ancianos advierten, nunca dejes una vela encendida sin rezar, porque podrías estar manteniendo abierto un umbral que nadie pidió. 10. Las flores de cempasúchil no solo guían, también envenenan. El cempasúchil, flor de los 20 pétalos,
es símbolo del sol y la vida, pero su origen es sombrío. Según la leyenda, la primera flor brotó de la tumba de una mujer muerta por amor, y sus pétalos guardan el calor de su corazón. Se decía que su aroma atraía a los espíritus, pero también confundía a los vivos. En algunas regiones se creía que dormir junto a un camino de cempasúchiles durante el Día de Muertos podía hacer que el alma se despegara del cuerpo, siguiendo el sendero amarillo al inframundo. Los antiguos chamanes usaban la flor en rituales para ver a los muertos, pero advertían que, si se inhalaba demasiado su esencia, el cuerpo quedaba inerte, mientras el espíritu vagaba perdido entre dos mundos. 11. El pan de muerto y el pacto ancestral con los difuntos. Pocos saben que el pan de muerto tiene un origen ritual y sangriento. Durante las ceremonias prehispánicas, los sacerdotes ofrecían a los dioses una mezcla de amaranto y sangre humana, formando pequeñas figuras que representaban los corazones de los sacrificados. Con la llegada de los españoles, ese rito fue suavizado con harina, azúcar y pan, pero su significado siguió siendo el mismo: alimentar a los muertos con un símbolo de vida. Los ancianos decían que al compartir el pan de muerto, uno aceptaba el pacto de recordar al difunto para que no regresara a reclamar su lugar. Por eso, cuando alguien come el pan sin recordar a nadie, la tradición dice que está comiendo la ofrenda de otro y atrayendo su alma. 12. El silencio entre el 1 y el 2 de noviembre. Entre la medianoche del 1 y la madrugada del 2, existe un momento que los pueblos llaman la hora sin nombre. Es el instante en que las almas de los niños que regresan se cruzan con las almas de los adultos que descienden del Mictlán. Durante ese breve lapso, el mundo queda en un equilibrio peligroso. Las almas se confunden, los perros aúllan mirando al vacío y los relojes pueden detenerse. Muchos aseguran que si alguien se atreve a caminar por las calles en ese momento, puede escuchar pasos detrás de sí, aunque no haya nadie. Se dice que quien escucha su propio nombre en esa hora ya fue invitado al próximo Día de Muertos. 13. El Xoloitzcuintle y los muertos que no pudieron cruzar. Los mexicas creían que cada persona tenía un guía en el inframundo, un Xoloitzcuintle, el perro sagrado sin pelo que ayudaba a las almas a cruzar el río del Mictlán. Pero había una condición: el perro solo ayudaba a quienes lo habían tratado con respeto en vida. Los espíritus crueles con los animales quedaban atrapados en la orilla, gritando el nombre del perro que nunca vendría. Las leyendas dicen que esos muertos se transformaban en luces errantes que vagan por los caminos rurales en la noche del 2 de noviembre, buscando un animal que lo reconozca. Por eso, cuando un perro ladra hacia la oscuridad durante el Día de Muertos, muchos dicen que no ladra al vacío, sino a un alma perdida pidiendo perdón. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!